Hola, hola familia, bendiciones para todos. Bienvenidos a este tiempo. Damos gracias al Dios eterno por esta semana, por dar inicio una semana más a este tiempo hermoso, a este tiempo de Shabbat. Así que bueno, ya estamos por acá con ustedes para compartir este tiempo de instrucción, de enseñanza con la porción de los evangelios cronológicos de la semana. Shalom, shalom, bendiciones para todos nuevamente. Gracias por acompañarnos en este día. Continuamos con los estudios de esta semana, bien, donde ya vamos por la número 46 de un ciclo de 54 porciones, donde estudiamos cuatro evangelios, los primeros capítulos de el libro de los Hechos, que comprende todo el ministerio y la obra de Yeshua de redención, cumpliendo las festividades de primavera. Bien. La semana pasada compartíamos con ustedes en la número 45, en la porción de Juan, bien del Evangelio de Juan, cómo Yeshua les hablaba a los discípulos o les explicaban que él iba ahora al Padre, que había venido ahora, ellos no le entendían bien, y nos habló de que nos iba a enviar al Consolador, del cual iba a redarguir o a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Los discípulos, escuchando estas palabras, eh, eh, no entendían al principio, pero luego, cuando Yeshua aún les dice todavía un poco me veréis y otro poco y no me veréis, bien, eh, luego ellos entienden de que ya no les está hablando por alegorías. En ese momento hablábamos acerca de su muerte y de su resurrección, ¿ok? Y ellos le dicen, ahora tenemos que ha salido de Dios. Yeshua, en respuesta de esto, hace una oración, ya el capítulo 17, al Padre Eterno, rogando por ellos y también por nosotros, bien, para que ellos sean uno como Él y el Padre son uno, y también por nosotros que hemos de creer por la palabra de ellos. Hoy somos testimonio fiel de este evangelio que ha sido llevado hasta los confines de la tierra. Bien, sabemos que aún está dentro de ese proceso de restauración del Padre Eterno, y tenemos esa promesa de los que el Padre le ha dado a Yeshua, bien, para darnos vida eterna. So, estudiamos la porción anterior, bien, y culmino esta parte cuando él dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, que todos nosotros podamos reconocerle como ese que fue enviado como profeta según Deuteronomio 18, bien, y el que viene a pagar, también vino a pagar el precio por cada uno de nosotros. Entonces, entramos en la porción número 47, 46, perdón, ya de esta semana, y vamos a dar continuidad en Mateo 26, 36, desde el 36, en Marcos 14 desde el 32, Lucas 20 desde el 40 y en Juan solo estos primeros versículos. Bien, en esta porción vamos a ver dos episodios cuando Yeshua ya llega a Getsemaní, a esa prensa de aceite en el Monte de los Olivos, y también el arresto de Yeshua, porque ahora va a ser quitado de entre sus discípulos. Bien familia, entonces vamos con este primer episodio cuando Joshua ahora en Getsemaní. Acá vemos que, bueno, este episodio lo vamos a estar estudiando tanto en Mateo, Marcos, Lucas y estos dos versículos de Juan. Entonces yo les invito que en este momento pueda ubicarse en Mateo 26 a partir del verso 36 y comienza explicándonos la Torá de la siguiente manera. Entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Entonces recordamos que Getsemaní significa prensa de aceite, es decir, el olivo necesita ser prensado, ser aplastado para poder producir un aceite. Y esto, por supuesto, tiene una representación acá, ya que Yeshua iba a ser apretado a través de la circunstancia, a través del sufrimiento, para producir ese fruto, ese aceite. Y recordamos también que Yeshua o el Mashiach significa el ungido. Entonces, vamos enlazando todos estos puntos y estos detalles
en cuanto a lo que la Torá nos va indicando. También dice que él fue allí para orar. Y aquí recordamos que Yeshua también, o vamos viendo que Yeshua no huye de la situación, no huye de las circunstancias, sino que se dirige a orar. Estaba ya próximo ese arresto y Yeshua entonces con algunos de sus discípulos se apartan a este lugar y van a orar. Entonces aquí el maestro nos deja y nos modela esa conducta que en medio de la crisis, en medio de situaciones complicadas, lo primero que nosotros tenemos también que tener en cuenta es ese tiempo de búsqueda, de intimidad con el Padre para poder ser formado. Y es esa enseñanza que Yeshua nos deja comenzando acá en este primer versículo. Pues se apartó para orar. Entonces, en medio de situaciones, de crisis, de circunstancias, es importante tener ese tiempo y apartar ese tiempo para orar, para buscar también dirección, tal como lo vemos en el ejemplo de Yeshua. Así es. Bien, luego avanzamos al verso 37, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces, acá, en este versículo, vemos también cómo se cumple la profecía de Isaías 53:3, cuando dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, porque él comenzó a entristecerse y angustiarse. Nadie iba a estar contento, sonriendo ante lo que venía. Obviamente, él sujetó su voluntad al cumplimiento y a lo que el Padre había dicho, pero por supuesto estaba entristecido. Por eso les digo, en medio de esas circunstancias, en medio de la crisis, él se aparta para orar, para inquirir, para tener ese tiempo de intimidad. Luego también vemos en el 38, entonces Yeshua les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. A estos discípulos que estaban con él, específicamente como vemos acá, que dice que era Pedro y los dos hijos de Zebedeo, nos dice así en Mateo, él les dice, ustedes quédense acá y velen también conmigo. Y esta palabra velar no es solamente estar despiertos físicamente, cosa que pues ellos no lo hicieron porque ya el relato nos lo va a ir mostrando, sino también esa implicación de poder estar espiritualmente alertas y apercibidos. Esos discípulos que estaban allí, que Yeshua en medio de esa tristeza y de esa angustia que estaba pasando, necesitaba también ese apoyo de ellos y por eso les dice, quédense aquí, velen conmigo, es decir, estén también ustedes atentos, estén también apercibidos. Y vamos a ir viendo entonces qué sucede más adelante. Nos dice el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no, que no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí la copa representaba ese sufrimiento que estaba próximo. Sin embargo, vemos esta acción inmediata de sumisión de Yeshua al decir que no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí encontramos también lo que es la verdadera obediencia, no hacer lo que nosotros queremos hacer, sino aceptar la voluntad del Eterno, incluso si aquello nos duele. Y esto es lo que Yeshua nos está modelando y nos está enseñando. Él le dijo, si es posible, pase esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces aquí encontramos un ejemplo de obediencia. Obedecer no es simplemente que yo haga lo que yo quiero y no escucho a más nadie, y no escucho la voz de nadie, y no escucho la voz del Padre y no me sujeto a Él. Eso no es obedecer, eso es hacer mi propia voluntad, lo que yo quiero. Entonces, obedecer es aceptar esa voluntad del Padre, incluso cuando sea difícil, cuando no nos guste, cuando no lo queramos hacer. Eso allí es la importancia de obedecer. Correcto. Entonces vemos que es la máxima expresión de adoración que podemos encontrar en la Torá también es la obediencia, porque el mismo Yeshua dijo
no saben lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y también en base a esas palabras de Yeshua, el pasaje que dice, bien que el eterno Dios prefiere obediencia que los sacrificios. Lo vemos en Samuel cuando le habla a Saúl, bien porque él había escogido los animales en vez de obedecer al eterno Dios. Y verdaderamente Yeshua aquí está escogiendo obedecer al eterno Dios que hacer su voluntad pasando de esa prueba tan difícil, ese dolor, ese sufrimiento que él iba a padecer. Entonces, nos enseña Yeshua la máxima expresión de adoración, que es la obediencia. Y por supuesto, debemos identificarnos en la actitud que Yeshua está teniendo allí con respecto de escoger la voluntad del Padre, que es su voluntad. Eso es para todos nosotros en todas las circunstancias con respecto a sus mandamientos también. Y es porque allí encontramos su voluntad. No es que vamos a estar en una actitud de, bueno, yo voy a escuchar qué es lo que quiere decir Dios, qué es lo que quiere decir Dios, qué es lo que quiere decir Dios para todo. Y no busco su palabra, ya va. El Señor nos ha hablado en su palabra. Escuchemos bien, perdón, leamos qué es lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, que es su voluntad para todas las circunstancias en las que nos encontremos y a la misma vez también estemos atentos para oír su voz. En este punto, el Eterno ya le había encomendado esta obra, Yeshua, lo que debía padecer. Bien, y claro, con el entendimiento que él tenía de que tenía que morir es mucho más fuerte, bien, que nosotros hoy día simplemente hagamos esto y no aquello. Es diferente a que nuestra vida esté allí colgando, pendiendo de esa obediencia. Entonces, allí también identificamos el carácter, que eso que implica escoger la voluntad del Eterno antes que nuestra propia voluntad. Por lo difícil que sea, para escasez, para necesidad, para muerte, para vivir, para salvarnos, para mentir, cualquier circunstancia, es escoger la voluntad del eterno Dios. Conocemos aquí cuál es la circunstancia de Yeshua y la implicación de todo eso para el resto de las generaciones hasta nuestros días hoy. Por eso también reconocemos y como nos lo leemos en el libro de Apocalipsis, teniendo las coronas nos vamos a postrar delante de él y nos vamos a humillar al reconocer de que lo que recibamos va a ser nada en comparación de la obra, de la entrega que hizo Yeshua, y este punto es clave para conocer su corazón y escoger al eterno Dios antes que a sí mismo. Seguimos luego en el 40, dice también, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, o estaban velando entonces, como les había dicho, y le dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. Entonces vamos viendo más o menos el tiempo que había transcurrido desde que Jesús fue, estaba orando, inquiriendo con el Padre, regresa, los halla durmiendo y le dice esto a Pedro. Luego en el 41 les vuelve nuevamente a dar las indicaciones. Velad y orad, les dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Correcto. Y les dice otra vez, fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los vuelve a hallar durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Acá vemos entonces cómo Yeshua repite estas palabras, sin embargo, reflejamos la importancia de todo esto y lo que él mencionaba una tras otra vez. Hágase tu voluntad y no la mía. Con esa disciplina entonces y con esa obediencia, reflejando ese amor al Padre y diciendo, hágase tu voluntad.
Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Más tarde les dijo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y colocamos también esto porque en la Reina Valera no dice más tarde, sino que está todo seguido y podemos decir, ya va, o dormimos o nos levantamos, qué es lo que hacemos? Entonces, más tarde, él les dijo, ahora sí, levantaos porque ya se acerca el que me entrega. Claro, entonces, pasó toda la noche en vigilia, sí, pasó toda la noche despierto, Yeshua no durmió, ¿ok? Recordemos que vienen de cenar esa última vez que él estuvo con ellos allá en el aposento alto, en ese lugar reservado, preparado para la cena, y luego el camino por todo el valle hasta este lugar. Como pueden ver, dijo pasada una hora, ¿bien? Entonces, vemos el mismo episodio en el Evangelio de Marcos. Entonces, acá les vamos a comentar otro poquito más, porque hacemos un énfasis en la importancia de la oración, como Yeshua está, ya lo vimos la semana pasada en la parte final, él clama al Padre por sus discípulos, bien, pero ahora lo vemos aquí por él mismo, para que no sea su voluntad, sino la del Eterno. Y también les comparto en este punto por qué Pablo nos enseña en Romanos 12 que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad del Eterno, ¿ok? Para que la podamos seguir, para que podamos andar en ella, que es buena y es perfecta, no en lo que nosotros nos parece con todas las cosas que tenemos, y sino más bien sacando todas esas cosas de nosotros, podamos seguir la voluntad del Eterno. Y eso debemos ser conscientes de que lo vamos perfeccionando a través de velar y orar, de estar constantes en esa búsqueda, en esa meditación, en esa entrega para conocerla del eterno Dios. ¿Bien? Porque no se trata de leer un libro, es decir, yo no tengo nada que ver con Dios, pero yo leo la Biblia, entonces ahí yo aprendo. No, se va a aprender solo la letra, ¿ok? Se va a aprender solo la letra, pero la palabra del Eterno reflejada en la escritura es espíritu. Entonces es más allá de solo conocer el texto, es de buscar al Eterno Dios. Y esa implicación está en velar y orar, que es lo que Yeshua también nos enseña en esta porción. Vinieron pues a un lugar que se llama Hexemaní, bien, el mismo episodio, y dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Johanán, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces llegan a este lugar, en el Monte de los Olivos, unos se quedan en una parte, ¿ok? Y otros se van un poquito más allá, donde no lo escuchaban, y Yeshua incluso se aparta otro poquito más, dice, y les da a conocer, bien, por supuesto les da a conocer cuál era la condición que él tenía. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice acá Marcos, ¿ok? Quedaos aquí y velad, estás despiertos. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Si fuese posible, pasase de él aquella hora. Bien, Mateo nos da más claridad acerca de que no se haga la voluntad de Yeshua, sino la voluntad del Padre. ¿Ok? Marcos solo nos dice que si fuese posible que pasase aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que viene siendo lo mismo que leímos en Mateo. Retornó luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duermes, no has podido velar una hora. Mateo y Marcos confirman que fue una hora. Entonces, ya esto es de madrugada, ¿ok? Todos también debemos estar conscientes de que esto es de madrugada, ese 14 de Aviv, iniciando en la tarde, ellos comen esa última cena y entonces, por supuesto, no han dormido, Yeshua no ha dormido, ellos cansados a lo mejor todo el día, no sabía que ellos no, a lo mejor no sabían que tenían que velar,
pero Yeshua sí era consciente de la circunstancia, del momento, del tiempo, de convergencia o cumplimiento de la palabra. Por supuesto que en ese momento estaba despierto, ¿ok? Y es el énfasis que queremos hacer, porque Yeshua incluso con respecto a esta palabra para velar, la primera vez que la encontramos también nos dice en Mateo 24:42, en este punto, bien, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y luego al 43 nos dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, estaría atento. Y literal, la implicación de la palabra es estar despierto. Bien, es lo que mencionábamos anteriormente, y esa de estar apercibido espiritualmente con respecto a la voluntad del Eterno, del cumplimiento de su voluntad, de su palabra. Bien, y en Mateo 25:13 nos dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, tiene esa implicación de estar apercibido al cumplimiento del tiempo. No es solamente una vigilia. Bueno, Yeshua nos dijo velar, hagamos vigilia. Eso no está mal, pero no es a lo que se refería exactamente Yeshua que su pueblo hiciese. La vigilia es una muestra, una señal de cómo debemos estar al cumplimiento de la palabra del Eterno. Y el énfasis, o el mayor énfasis, por supuesto, es la venida de Yeshua, ¿ok? Ese momento de reunión con el velar, pues porque no sabéis cuándo ha de venir, cuándo ha de venir, no sabéis el día ni la hora. Entonces, hacemos vigilia y eso está bien, hacemos el clamor, la oración, la reunión de asamblea, para no dormir bien clamando al eterno Dios o adorando al eterno Dios, pero ese es una muestra bien de cómo debemos nosotros también estar espiritualmente a la expectativa de la venida, del cumplimiento del eterno a su palabra y la venida de Yeshua. Bien, entonces velad y orad para que no entréis en tentación. Es para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ok? La carne es débil. Entonces, velad y orad para que no entréis en tentación. Recordemos que Yeshua, en respuesta de la petición, como discípulos le hicimos o le hicieron, eh, ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y entre las partes, Yeshua les dijo que no nos hagas entrar en tentación o no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Bien, Yeshua oró en el Juan 17 por sus discípulos para que ellos sean guardados del mal, no para que sean sacados del mundo. ¿Ok? Y acá vemos que Yeshua nuevamente está haciendo énfasis de no entrar en tentación. La palabra para esta es literal, prueba. Bien, prueba, una prueba. Esto es literal, una prueba, o de ser probados. Bien, como por experiencia, como por una disciplina, o como por una adversidad, que no caigamos allí. Bien, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando hablamos de la tentación, hemos definido solamente como algo de pecado inmediatamente, ¿bien? De pecado inmediatamente, con respecto, por ejemplo, a un hombre tener intimidad con una mujer, bueno, cayó en tentación, fue tentado por esa intimidad con la mujer. Bien, también a la inversa, la mujer con un hombre se dejó seducir y cayó en tentación, o con un vicio, o con una práctica. Bien, lo hemos asociado literalmente con eso, pero tenemos que entender que el significado con respecto a la palabra es prueba y es ser probados, o disciplinados para ser hallados también, para ver si somos hallados actos. ¿Por qué? Porque el espíritu siempre está dispuesto para caminar en la voluntad, para seguir en la voluntad del Eterno. Pero la carne es débil para desviarse, para no salir aprobados.
bien, para no salir aprobados, que puede ser en cualquier práctica. Pero, repito, el énfasis ha sido solo para algo malo, pero, pero no para las que son disfrazados o no se aprecian, perdón, o no se aprecian más con respecto a la desobediencia de la palabra del eterno Dios. Bien, solo se asocia con vicios o con cosas malas evidentes, no matarás o esto, bien, o los pecados sexuales, pero también hay muchas otras que debemos ponerle el ojo con respecto al tema del dinero, bien, con respecto a la responsabilidad que tenemos para abusar de otros. Recordemos que el Eterno nos dijo que debemos, la instrucción para el pueblo es que ellos debían juzgar con justo juicio, de acuerdo a la palabra. Entonces, alguien que se levante en mentira para favorecer a uno u otro, él ya salió reprobado de esa prueba o de esa circunstancia. Bien, por eso les digo, es un contexto más amplio para que todos podamos examinar. ¿Por qué? Incluso vamos a ver ya en los versículos más adelante la capacidad que tenía Yeshua para librarse a sí mismo, para librarse de esa prueba que ahora mismo estaba. Bien, igual nosotros hemos recibido de parte del Eterno su autoridad para ser representantes sobre la tierra. Si nosotros llegáramos a abusar de lo que el Eterno nos ha entregado, entonces saldríamos reprobados. Bien, es como decir, caímos en esa prueba. La traducción nos dice tentación, bien, pero en el griego es prueba. Caímos de esa prueba, bien, haciéndolo mal, favoreciendo a uno o a otro, o incluso pidiendo con favoritismo a uno u otro, o incluso pidiendo mal para nosotros. Es algo que tenemos que examinar mucho más, porque lo que identificamos hoy mal, de forma evidente, a eso sí, se rechaza, pero ya va. El Eterno es minucioso también. Bien, cuando usted da un vuelto y se le queda algo más ahí, usted tiene que regresarlo a hacer evidente todo eso. Bien, muchísimas cosas en un negocio que usted vaya a hacer, si tal vez algo no cuadra, revise nuevamente, bien, porque eso también es prueba para nosotros. Toda circunstancia, entonces velad y orad. ¿Cómo podemos superar esa prueba? Que la llamamos tentación. ¿Cómo podemos superarla? Teniendo la capacidad, la madurez espiritual. ¿Y cómo se logra eso? Velando y orando, estando despierto ante su voluntad. ¿Por qué? Ahora dice, porque la carne, pero la carne es débil. Claro, porque ella va a buscar lo que más le conviene, bien, los deseos de los ojos y la mala práctica en el mundo, la desviación del mundo. Bien, la carne, nosotros estábamos acostumbrados a diversas actividades o prácticas que nos parecían normal, pero ahora al conocer al Eterno entendemos de que esas no son normales. Nuestra carne está débil con respecto a ella, a esas prácticas. Debe ser moldeada a la disposición del espíritu de obedecer la voluntad del Eterno. Esto nos era imposible porque estábamos lejos, no conocíamos al Eterno, ni teníamos sabiduría de sus mandamientos, bien, de lo que Él nos ha entregado, conocimiento de sus mandamientos, para que otras naciones digan, este es un pueblo sabio y entendido. No, no podíamos ser nosotros eso. Pero ahora, por causa de su espíritu en nosotros, bien, es que recibimos la capacidad de Él para superar la debilidad de nuestra carne. Bien, por eso nos dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No quiere decir de que si usted se durmió, ay, ese está débil, en esa fue a la vigilia y de pronto se durmió, en ese está débil. No, porque a lo mejor estuvo todo un día de trabajo muy fuerte y tal vez su condición física no lo resistió esa noche de estar despierto toda la noche porque, bueno, esa era la disposición, no necesariamente. Bien, pero sí debemos estar atentos a la disposición del Espíritu para caminar o para hacer la voluntad del eterno Dios. ¿Okay? También les comparto con respecto a esto, porque como les indicaba en Romanos, bien, de buscar su voluntad, de transformarnos para
caminar en su voluntad. También Romanos 5:6 nos dice, porque el Mesías, cuando aún éramos débiles y estábamos en el mundo, a su tiempo murió por los impíos, para que a través de su espíritu recibir en nosotros esa capacidad de poder, como él, hacer la voluntad del Eterno y no la nuestra. Bien, Primera de Tesalonicenses 5:14 nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, si en un área esa, no sé, la mentira, vamos a decir, no es debilidad para nosotros, podamos sostener a los que sí son débiles, corrigiéndolos, amonestándolos, siendo pacientes con ellos y estando en ese entrenamiento, en esa formación, no ocultando la mentira, porque entonces ahí participaríamos de la falta, ¿ok? Tenemos que ser pacientes para con ellos, pero también en la corrección, ¿ok? Si no es esa nuestra debilidad. Y así unos nos fortalecemos y cada día vamos en crecimiento. Porque hay un ejemplo con respecto a 1 Corintios de la carne sacrificada a los ídolos. Bien, Pablo habla de los débiles en la fe y los fuertes, aquellos que acostumbrados a comer de los sacrificados podían caer, bien, porque, bueno, eso es normal, hagámoslo porque eso no tiene nada que ver con Dios, bien, pero Pablo hace un llamado con respecto a ello. Y solo les leo el versículo 10 de 1 Corintios 8, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, o sea, que sea un fuerte en la fe, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Claro que sí, bien, porque tú estás como participando, si eres el fuerte. Un ejemplo es, no, comamos cerdo, hoy comamos cerdo, normal, no pasa nada, sigamos comiendo cerdo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Si ya el Señor nos revela de que eso está dentro de sus mandamientos, no comer cerdo, bien dentro de sus leyes dietéticas. Ustedes que son su pueblo, para que quede en evidencia de que somos de Él nos dice, no coman cerdo, no coman estas cosas. Bien, hemos creído que Yeshua es nuestro Mesías, que Él nos restauró el pacto, por lo cual esas palabras también son para nosotros. Ahora somos fuertes en la fe allí. Pero si alguien que entra en el Señor y aún es débil porque come chancho, come cerdo, nosotros vamos y le brindamos una cena de cerdo, entonces ¿cómo él se va a fortalecer? Si más bien le estamos comiendo con él lo que el Señor dijo que no. Es lo mismo. Bien, la carne es débil, está acostumbrada, está viciada en la práctica. El espíritu está dispuesto para que nos alineemos a la voluntad del Eterno. Pero estando apartados, lejos, sin relación, no va a poder fortalecerse. Por eso Yeshua nos hace énfasis, velad y orad. Bien, avanzamos. Nos dice, otra vez fue y lloró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Me imagino la pena, tal vez. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecados. Bien, levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. Terminamos este episodio con Lucas y Juan. Lucas nos dice, también cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Lucas nos lo dice de una vez. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Oraba más intensamente y eso también los discípulos, los apóstoles, nos enseñaron acerca de la oración y de orar intensamente o orar sin cesar, porque tal como nos está enseñando Yeshua, eso nos va a permitir estar despiertos, estar atentos, fuertes
con respecto a la disposición del Espíritu. Bien, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y nos dice Filipenses 4:6. También los apóstoles en 1 Juan nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Cada que oremos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Okay? Colosenses 4:2 nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Entonces, tenemos esa línea o ese camino de instrucción de los apóstoles de perseverar constantes o siendo constantes en la oración. ¿Bien? También recordemos un episodio de Pablo estando con Silas, preso, orando y alabando al Señor, estando allí atados a un cepo, y vimos la intervención del Padre Eterno. Bien, les comparto uno más. En Primera de Pedro 4:7, ok, les comparto Primera de Pedro 4:7, nos dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, sed pues sobrios y velad en oración. A mí, cuando yo recuerdo estas palabras de Pedro y mucho más cuando las mencionamos con este episodio, recordamos que Pedro allí, Pedro, no has podido velar conmigo una hora. Entonces, más adelante Pedro nos enseña, sed pues sobrios y velar en oración. ¿Okay? Para que todos también la pongamos en práctica. Para culminar este episodio, Mateo, Marcos y Lucas nos dan los detalles, pero Juan no nos da los detalles de este mismo episodio. Él solo nos dice, habiendo orado Yeshua estas cosas, en el capítulo 17 salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Getsemaní y también Judas, ya, bien, el verso 1, donde entró con sus discípulos. Ahí es donde Mateo, Marcos y Lucas nos dan los detalles de qué fue lo que sucedió. Quédense conmigo, velen, oren y no entren en tentación, bien lo acabamos de ver. Luego nos dice el 2, y también Judas, el que le entregó, conocía aquel lugar, porque muchas veces Yeshua se había reunido allí con sus discípulos. ¿Cómo es posible que Judas lo conociera? Recordemos que Yeshua estuvo esos días antes de la fiesta. Desde que llegó, entraba, enseñaba en el templo y salía y pasaba la noche entre el Monte de los Olivos y Bethsaida. Eh, no entraba y Betania, perdón, y no entraba, no dormía en Jerusalén, no dormía dentro de la ciudad, sino que él salía de la ciudad en las noches, ahí estaba con ellos y luego iba a dormir. Bien, por eso Judas sabía el lugar. Yeshua va hasta allí a ese encuentro. Nuevamente, Yeshua va al cumplimiento de la palabra. No le da la espalda, como decías al inicio, no le da la espalda, sino que va al cumplimiento de la palabra, aún con lo difícil que era saber que ahí iba a ser tomado por estos malvados. ¿Okay? Bien, vamos entonces al segundo episodio de esta porción, bueno, 46. Acá vemos el arresto de Yeshua en el jardín. También entonces lo vamos a estar viendo en Mateo, Marcos, Lucas y de igual manera seguimos entonces Mateo 26, verso 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Acá queremos mencionar que es la guardia del templo enviada por los sacerdotes y los ancianos los que van tras Yeshua, y ya en Lucas se nos va a confirmar esto, porque acá dice que fue mucha gente con espadas y palos de parte de estos principales. Entonces fue exactamente esa guardia del templo la que va a prender a Yeshua. Dice el 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó
a Yeshua y dijo, Shalom Rabí, y le besó. Y Yeshua le dijo, mi amado, ¿qué has hecho? Entonces se acercaron y echaron mano a Yeshua y le prendieron, tal entonces como esa señal que Judas había dado. Acá quiero mencionar también lo siguiente, porque en la Reina Valera, si ustedes están leyendo esta versión, no dice acá en el verso 50 mi amado, sino mi amigo. Dice de esta manera. Y esta palabra viene del griego etairos, que no hace referencia a un amigo íntimo, sino a un compañero o a uno asociado a una circunstancia. Y es eso lo que precisamente ocurre acá en este momento con Judas, el que le había entregado. Nos dice luego los siguientes versículos, pero uno de los que estaban con Joshua extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del Cohen Gadol le quitó la oreja. En Juan 18:10 se nos dice explícitamente que este fue Pedro que le cortó la oreja al siervo del Cohen Gadol, el cual el siervo se llamaba Malco. Entonces, en Juan 18:10 se nos explica exactamente quién. Entonces Yeshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Le dice, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Y acá les recuerdo un dato. En ese momento, una legión romana típicamente estaba comprendida por lo que eran 5.000 o 6.000 soldados de infantería. Entonces acá, colocando este ejemplo, sacando los cálculos, Yeshua habla de acerca de 72.000 ángeles. Entonces él le dice, ¿acaso no puedo llorar al Padre y que él haga esto? Claro que sí, pero Yeshua ya venía de orar, de tener un tiempo de intimidad, donde él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego le dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Y acá nos está hablando acerca de Isaías 53:7 y de Daniel 9:26, que nos dice Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús acá no estaba ya, no se estaba defendiendo, porque ya él sabía que la hora había llegado. En Daniel 9:26 también dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Continuamos también con el verso 55, dice que en aquella hora dijo Yeshua a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces dice que todos los discípulos, dejándole, huyeron, haciendo referencia a Zacarías 13:7, donde dice que herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, esta huida de los discípulos, como lo vemos en el 56, no es solo por ese miedo que ellos pudieron haber sentido en ese momento, sino para el cumplimiento de las escrituras de los profetas, como lo vemos acá, y también para que ninguna defensa humana pudiera intervenir en el plan del Padre que ya estaba dado cómo iban a suceder las circunstancias. Claro, entonces vemos que Daniel 9:26 se tenía que quitar la vida al Mesías por sí. Yeshua está consciente de todo eso. Eso también nos ratifica a Yeshua como el Mesías, ¿ok? Como el Mesías, solo que en este punto aún no se iba a manifestar como ese ungido libertador de la opresión, del yugo, y dar juicio a las naciones y traer juicio a las naciones. Pero es evidente de que es el Mesías, él cumpliendo también esta parte
de la profecía, se quitará la vida al Mesías. Entonces, parte acá lo que les mencionaba. ¿Acaso Yeshua no tenía la capacidad para librarse de esta circunstancia? Claro que sí, pero no escogió hacer la voluntad, su voluntad, sino la del Padre, que el Padre ya había determinado años atrás en Daniel, se le quitará la vida al Mesías. Bien, ¿cuáles son nuestras oraciones? ¿Por qué estamos orando nosotros? ¿Acaso estamos orando para que nuestra congregación sea la que más se vea, la que aplaste a otra congregación o que la absorba y entonces estas vengan a pasar bajo mi cobertura o estén bajo... ¿Qué clase de oraciones son esas eh, si están desalineadas de la voluntad del Padre? Oremos clamando al Eterno para que sea conforme a su voluntad en todo momento, bien, sea con nuestra familia, sea con nuestro trabajo, sea con la asamblea, sea con los miembros de la quejilá, o sea con la administración de nuestro tiempo, estudios, trabajo, congregación, todo tiene que ir siempre en orden, correcto, alineado a la voluntad del Eterno y no a nuestra voluntad. Ahora, eso no implica que no es que vamos a hacer nada. Ya no tenemos que hacer nada. No, porque el mismo Yeshua nos dijo que le entrega una porción a cada siervo para que cada siervo la administre correctamente. Hay un trabajo, ¿ok? A unos 5, a otros 2, a otro 1, pero hay un trabajo, una responsabilidad que cada uno debe asumir y llevar a cabo. Bien, pero no para que se haga como ese mal siervo que a uno le dijo que favorecía a unos y a otros y cuando se le vino a pedir cuenta le dice, ¿cuánto debes tú? 100, anota ahí 80, rápido, porque ya iba a entregar cuenta. No debemos ser como ese, sino actuando en su voluntad. Por supuesto, también acá los discípulos dejándolo huyeron, fue también en cumplimiento a lo que dijo antes, en Juan 16, ustedes me dejarán solo. Bien, recuerden que después ahí compartíamos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien, tendréis paz, tengan paz, porque lo iban a dejar solo, se iban a sentir que lo traicionaron. Vemos el mismo episodio en Marcos, luego hablando, él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales Juanín y los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal. Porque según Mateo y Marcos, eran personas, eran oficiales o personas que no le conocían, según Mateo y Marcos. Y esta era como la señal de que ellos identificaran rápidamente cuál quién era. Que yo besaré ese es prenderle y llevarle con seguridad. A ver, no es que Judas lo besó en la boca, ¿ok? No es que Judas le dio un beso ahí en la boca, en los labios a Yeshua. No, eso no es lo que fue. Bien, con respecto a esa dinámica, a esa actitud, a ese momento. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del Cohen Gadol, cortándole la oreja, diciendo, perdón, de la oreja, y respondiendo Yeshua, le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, a los que están allí. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Ya lo hemos compartido. Bien. Ahora, ¿qué pasa con este hombre que es herido y es siervo del Cohen Gadol? Este es levita. Bien, por el entendimiento, puede ser levita porque está allí como un siervo. Claro, entre la Torá también encontramos que podía ser de otros pueblos que se compraran para con ellos. Pero, bien, en el caso de que fuese levita, este hombre ya no iba a poder servir en el templo, porque el Eterno dejó instruido en Levítico 21, 17 al 18, que ninguna persona con defecto podía servir, y tampoco entre los sacerdotes, ninguno que tenga un tuerto, un agullado, que le falte una parte, bien, a este le iba a faltar la oreja, ya no iba a poder estar ahí. Pero vamos a ver luego que Yeshua, entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Bien, vamos a ver que Yeshua le sana. Todos los discípulos dejándole huyeron.
cumpliéndose Zacarías 3, cumpliéndose las profecías. Marcos finaliza este episodio diciendo, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Esta es una parte debatida, un poco enigmática, porque no se dice quién es. Hay versiones o hay posiciones sobre quién se trataba. Unos dicen que era el mismo Marcos, el mismo Juan Marcos que escribe este evangelio. Sin embargo, no es 100% seguro porque fue discípulo de Pedro y él escucha todo el testimonio de Pedro y por eso él escribe estas palabras, bien, son escritas por Marcos de segunda mano, escuchando el testimonio de Pedro. Algunos dicen que sí, que es como la firma y que él puede escribir esto porque a lo mejor si era parte de entre los discípulos, no tan fiel, o no entre los primeros, pero que sí estaba allí, por eso esta es como su firma personal. Algunos, o comentan algunos otros que este puede ser un discípulo, un discípulo de entre los que seguían al Señor. Recordemos que vamos a ver luego 120 reunidos, que puede haber sido entre uno de esos, o que era también su hermano Santiago, bien, que él como que era muy desprendido de forma material, de estilo Juan el Bautista, que vestía de piel y su cinto de piel y comía su ropa de piel y comía langostas y miel, o sea que tenía una vida ascética, que era muy desprendido de lo material, interpretan algunos. Pero aquí vemos la figura de esa sábana, ¿bien? En la enseñanza religiosa se ha dicho como que esto es en representación de lo que nada material podemos tener, de ser pobre es bueno y tenemos que actuar de esa manera. En vista de esa creencia es que se hacen muchas de las pinturas que hoy se identifican asociadas al tema religioso con la ropa de una sábana. Bien, usted va a poder encontrar que muchas de las pinturas, sus ropas únicamente es ahí como que una sábana que más bien tiene un estilo griego, que más bien es con un estilo griego esa sábana, pero es producto de la mezcla de la influencia de Grecia en el cristianismo romano que se hace todo ese sincretismo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, Lucas nos dice, para culminar, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Yeshua para besarle. Entonces Yeshua le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos espada. Recordemos que estos son los discípulos y momentos atrás, horas atrás, les dijo, ahora les dije antes, vayan sin alforja, sin nada, pero ahora sí, tomen su alforja, tomen su cinto. El que no tiene espada, compre una. Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Algunos interpretan, no, ellos la dejaron. No, ellos no la dejaron. Bien, ellos tenían el arma ahí. Y entre esos vemos que es Pedro uno el que la tiene. Respondieron automáticamente, heriremos espada. Y en la respuesta dice que hirió al Cohen Gadol, como lo acabamos de leer, y le corta la oreja derecha. Entonces respondiendo Yeshua dijo, basta ya, dejar. Es decir, no peleen. Y tocando su oreja le sanó. Bien, no, Yeshua impide que ellos peleen porque ha llegado su hora. Esa es la respuesta inmediata. Y Yeshua dijo a los principales Kohanim, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido contra él. Lucas nos da a entender de que sí habían venido estos principales y no unos enviados, como nos dice Marcos y Mateo. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bien, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es decir, esa palabra potestad de las tinieblas es como decir el poder o la capacidad de las tinieblas. No porque sean más,
sino porque Yeshua, siguiendo la voluntad del Eterno de ser tomado para que se le quite la vida, ha llegado esa hora, ¿bien? Donde se le cede ese cumplimiento o la apertura de Yeshua para ese cumplimiento, no como en momentos antes o episodios antes en su ministerio lo intentaron prender y no pudieron porque no había llegado la hora. Similar como cuando leemos en Job que el Eterno quita el cerco de Job y entonces sí le viene esa prueba difícil a Job. Bien, otro ejemplo lo encontramos en el pueblo de Israel cuando iba a ser maldecido por Balac, alquilando a Balaam para que los maldijera desde los montes altos. Y allí vimos que la cobertura estuvo del presente del Eterno, no fue quitada de ellos y no pudieron maldecir a Israel. Bien, acá vemos como el Eterno sí permite, vamos a entenderlo así, permite de que él pueda ser tomado en cumplimiento a sus propias palabras. Si el Eterno no hubiese profetizado acerca de ello, jamás lo hubiesen podido apresar, pero era la voluntad del Padre. Bien, por eso tenemos que entender que hay cosas que suceden por mano del Eterno. Otras también pasan por nuestra desobediencia, porque nos metemos en cosas que no nos debemos meter, pero siempre debemos tener la confianza y plena seguridad de la cobertura del Eterno en nosotros, pero siempre también estar velando y orando por el cumplimiento de su palabra. Yeshua nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, los van a aborrecer, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me lo hicieron, a ustedes también. Y en las advertencias que nos dejó en Mateo 24 y también con la revelación que nos dio a Juan en el Apocalipsis, vemos que van a haber circunstancias que se nos va a demandar la vida a muchos. Pablo nos dice, y los que hayamos quedado, es decir, algunos van a quedar, pero muchos van a perecer en el camino por causa del cumplimiento de la voluntad del Padre. Y esto también para gloria nuestra, para galardón nuestro delante del Eterno, siendo buenos siervos, estando dispuestos a entregar nuestra vida como Yeshua también lo hizo. Bien, hasta acá la porción de esta semana, pueblo, dándole gracias al Padre Eterno y quiero finalizar orando. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación, amado Dios. Padre, permítenos, Señor, cada día más ser esos siervos fieles. Entrénanos, capacítanos, instruyenos, Señor, cada día más en tu voluntad, en tu instrucción, en tus mandamientos, para que como buenos siervos nos encontremos nosotros velando y orando, estando apercibidos a ese día y a esa hora, y también al cumplimiento de tu voluntad para nuestra vida, para tu pueblo o en el lugar donde nos encontremos. Amado Dios, no nos dejes caer en tentación, Señor, sino líbranos del mal. Permítenos, Señor, recibir la madurez, el entrenamiento, la capacidad para superar toda prueba, hallándonos dignos, Señor, de ser tus siervos fieles, de entrar en tu gozo desde aquí hasta el último de nuestros días, amado Dios. Oramos también, Padre, por esas personas que hoy han creído, que han tenido ese encuentro contigo, Señor, para que sean sostenidos, fortalecidos y puedan también alcanzar madurez en ti, amado Dios. Que tu cobertura, Señor, no sea quitada de sobre ellos, sino que puedan cada día más conforme a tu voluntad para sus pruebas o su avance, crecimiento, alcanzar propósito en tu reino, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. También oramos, Señor, por nuestros diezmos, ofrendas, reconociéndote, Señor, como nuestro proveedor, nuestro sustentador y quien abre de su buen tesoro el cielo para derramar sobre nosotros su bendición y hacer producir, germinar, producir y multiplicarse todo lo que tenemos al 30, al 60 y al 100. Te damos gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén, familia. Bueno, queremos agradecer también a todos los que estuvieron conectados con nosotros en este
tiempo desde Estados Unidos, desde México, que se conectan con nosotros también desde Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile. Gracias, familia, a cada uno de ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo, que tengan un hermoso Shabbat. Por supuesto, no se olvide, el día de mañana también vamos a tener el estudio de la Parashá y de la Haftará de la semana. Así que también muy atentos, conéctense en este tiempo. Gracias entonces por habernos acompañado. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.